Buen día, muchachos. El día de hoy pues quiero, antes de comenzar la clase, mandar un mensaje de apoyo por estos momentos difíciles que estamos pasando, y que espero pues muy pronto pasemos este tiempo, que yo creo que más bien es un tiempo de reflexión que nos regaló pues Dios, para poder pensar un poquito mejor de todo aquello que venimos haciendo mal, sobre todo en la presión de la contaminación en la tierra, y pues también en los aires de guerra que se venían a continuación. Entonces, chicos, espero que estén resguardados. Es un tema complicado, eh, esta enfermedad o esta pandemia más bien que está padeciendo el mundo. Es algo serio, es algo que pues debemos tomarlo como serio, ya que quienes se van a ver más afectados son las personas pues que presentan años de 50 en adelante. Y no solo así, también en Estados Unidos se han reportado pues que una gran cantidad de jóvenes también se están viendo afectados por este virus. Bueno, comenzamos entonces. Hoy vamos a hablar de lo que son pues las correlaciones. Antes de hablar de las correlaciones, pues tenemos que recordar la definición de variables, ¿cierto? ¿Se acuerdan en clases pasadas que hemos hablado de pues, diferentes tipos de variables? Y que, bueno, el tipo de variables que existen están especialmente las que son variables cuantitativas. Recientemente dimos en clases los contrastes de hipótesis, en donde pues evaluábamos el comportamiento de una variable sobre diferentes factores. A esto le podemos aplicar un ANOVA. Entonces veíamos según las tendencias si podíamos encontrar pues relación, perdón, no, si podíamos encontrar pues diferencias significativas en el caso de dos factores para una sola variable. ¿Sí? Entonces ahí recordamos el tema de lo que es variable. En el caso de las correlaciones no hablamos de una variable, sino que hablamos de dos variables. Entonces vamos a aprender a pues cómo se pueden eh, o cómo es esa definición de correlación entre dos variables, ¿sí? Entonces para ello pues vamos a mirar acá y pues diagrama de dispersión. Están una variable x y una variable y, donde pues la variable y es esta que está aquí, la variable x se coloca acá dentro pues de este diagrama, ¿no? Es un diagrama pues de puntos de dispersión y que nos muestra pues la relación que existen entre estas dos variables, ¿no? Y vemos que pues aquí se diagrama algo, pues al parecer son unos puntos que tienen una tendencia, ¿no? Aquí podemos ver pues la relación que hay en y en x. Entonces observamos pues simplemente para poder colocar un punto en el plano de x y y, ya ustedes manejan eso. Eh, Se observa ahí cómo se coloca el punto, eh, según el gráfico que se forma, y podemos ver que existe como especie de una relación en y x. Si observamos ahora este diagrama que está aquí, vemos que pues no existe una relación clara, los datos están dispersos sobre este plano cartesiano de y y x, eh, de forma que no podemos decir que existe una relación. Ahora bien, si observamos este que está aquí, observamos que existe como especie de se forma pues los puntos tienen una tendencia, ¿no? Acá también vemos que existe una tendencia. Acá también vemos que, bueno, ya hay una tendencia más directa, y al igual aquí hay otra tendencia más directa. A estas tendencias de los distintos puntos lo podemos llamar como tendencias estocásticas. Y ya cuando son, finalmente a partir de esas dependencias estocásticas, podemos definir lo que son las dependencias funcionales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos cuantificar estas relaciones, ¿no?
a través de lo que son las covarianzas. Por eso vamos a tratar de entender estas variables. Digamos que tenemos una variable y, que puede ser la talla de un ave versus el peso del ave. Pues podemos decir de que el peso va a depender de la talla, ¿no? El peso va a depender de la talla, ¿sí? A mayor talla, ¿no? Pues se supone que se va a ganar un poco más de peso. Entonces, de allí es que existe esta relación entre estas dos variables que son pues muy diferentes, ¿no? La talla que se da en lo que es longitud y el peso que se da en gramos. Pero si observamos o si pensamos un poquito, existe una relación pues directa entre el peso, entre la talla y el peso, ¿no? A medida que se gana en talla, se supone que se gana en ¿qué? En peso, ¿okay? Y entonces podemos decir que hay una correlación entre estas dos variables que va a ser directa. Así como está esta relación, existen otro tipo de relaciones en la naturaleza, como puede estar, ejemplo, el número de huevos según el tamaño, el número de huevos según la maduración de las especies, el número de individuos en un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, para poder cuantificar estas relaciones, chicos, se utilizan lo que son las covarianzas, que es esta fórmula que vemos aquí, ¿no? Entonces, podemos decir que estas covarianzas van a tener pues una relación, y estas relaciones van a depender de cómo sea el comportamiento de los datos, ¿no? Ahí observamos en la gráfica, si seleccionamos un punto cualquiera, por ejemplo en el primer cuadrante, ¿cierto? La diferencia entre el valor de la coordenada x sub y la media es positiva. La diferencia entre el valor de la coordenada y sub y la media también es positiva. Entonces observamos aquí que existe una tendencia positiva. El producto de ambos es positivo y por lo tanto lo es correspondiente pues sumando que es la covarianza. Entonces vemos aquí las partes de cómo se comportan según los puntos en la dispersión. Entonces a partir de estas covarianzas podemos determinar el tipo de correlación que existe. Si es una correlación positiva, si es una correlación negativa, o si no existe correlación alguna. Entonces, si observamos que el valor de la covarianza es mayor que 0, podemos decir que es una covarianza positiva, ¿no? O una relación positiva. Ahora bien, si es una covarianza menor que 0, podemos hablar de una relación negativa. Y si vemos que es pues diferente de 0, ¿cierto? Podemos decir de que no existe una clara relación. Entonces aquí pues observamos lo que son las relaciones lineales directa, la positiva, la relación lineal inversa y las relaciones independientes. ¿Cómo así que relaciones independientes? Eso es que cada variable es independiente, que no existe una pues correlación. En el caso de que la talla y el peso no tengan una correlación, se dice que cada variable es independiente. ¿Okay? Vemos aquí entonces lo que es la evolución de los diagramas de dispersión según las relaciones. Vemos aquí el valor de R, que es el valor de la covarianza, y es un valor de ¿qué? De 1. Pero si observan acá, es una relación muy clara, ¿cierto? Bien directa entre estas dos pues, variables. Ahora, cada vez que existen más datos, el valor de la correlación, ¿cierto? O de la covarianza va disminuyendo. Observamos que cada vez que se dispersan más los datos, el R
va disminuyendo. Por tal motivo, la covarianza va disminuyendo. ¿Ven? Ese es el valor de R. Ya 0,70. Sin embargo, un valor de 0,70 sigue siendo alto. Ya un valor de 0,5 ya es algo que en donde no se observa pues una relación clara entre estos valores. Vean aquí una relación de 0,4, 0,3. Prácticamente no existe una correlación ya acá. ¿Sí? Ahí observamos lo que es la evolución del diagrama. Ahora, si colocamos estos datos y los colocamos pues, en una base de datos, nos van a dar pues ciertos parámetros que nos van a ayudar a definir el número de la correlación. Existen diferentes estimadores de estas correlaciones y uno de esos es la correlación de Pearson. Aquí en este ejemplo vemos que es una correlación de 0,9, o sea, bastante alta, ¿no? Me dice que el p-valor, ya ustedes manejan esta parte del p-valor, es el riesgo que corremos al rechazar la hipótesis de independencia con la información que proporcionan estos datos, ¿sí? Si el p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis de independencia. O sea, cuando nos dé un p menor que 0,05, podemos decir que existe pues una correlación, ¿sí? Y se asume que las dos variables están pues relacionadas. Ahora bien, si el valor de este p está por encima de 0,05, se acepta la hipótesis de independencia, o sea, de que no existe una correlación alguna. ¿Okay? Entonces aquí vemos un ejemplo en donde tenemos la variable x y la variable y. La hipótesis de partida es que las dos variables en estudio son independientes, o sea que no hay relación. Y la hipótesis alterna es que las dos variables en estudio están pues relacionadas. Finalmente da 0,05 y da un p-valor de 0,000, o sea que podemos aceptar la hipótesis alterna, donde las dos variables de estudios están relacionadas y rechazamos la hipótesis de partida o la hipótesis nula, que nos dice que las dos variables en estudio son independientes. Entonces, chicos, ahora vamos a hablar de lo mismo, pero un poquito más con definiciones un poquito más teóricas. Hablamos de lo que son los contrastes de independencia y la asociación de variables cuantitativas. Contrastes de independencias. Contrastar dos variables para saber si son independientes o si son dependientes. Sí. Antes de eso que os quiero hablar un poquito nuevamente del tema de moda, el COVID-19 o el coronavirus. Y esto que observamos aquí pues es prácticamente el comportamiento de lo que son las curvas de contagio, ¿no? El impacto de las medidas sanitarias para reducir los casos del coronavirus. Entonces, esto lo que nos muestra aquí es que si nos quedamos en casa, esta curva que está aquí arriba, que es la que no queremos, va a comportarse de esta manera. ¿Y esto qué va a significar? Mayores cantidades de contagios y mayores cantidades de muertos. Sin embargo, esta curva baja rápidamente. Esto pasa si no nos quedamos en casa. El problema de esto es que si esta curva sigue así, con esa tendencia exponencial, va a sobrepasar las capacidades médicas de los hospitales. Seamos sinceros, en Colombia el tema de salud es uno de los temas más corruptos que hay actualmente, donde las camas son prácticamente contadas, y no va a dar abasto. Si es Italia, e Italia es un país desarrollado,
y actualmente están sacando diariamente de 800 700 muertos que se espera para Colombia. ¿Okay? Entonces lo mejor es quedarse en casa. Esta curva va a aplacarse, va a bajar, va a demorar un poco más, ¿sí? Pero la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos pues va a ser mucho menor. Esto es la evolución de los casos en Latinoamérica. Colombia es el rojo y vemos como Colombia pues tiene la misma, prácticamente ha tenido el mismo comportamiento de la mayoría de los países hasta este punto, ¿no? En donde comienzan a separarse, y afortunadamente podemos decir que Colombia no ha tenido una evolución tan alta comparada con otros países como por ejemplo Ecuador, que hoy en día se están costando aproximadamente de 800 contagiados, o de Chile, que también ya va casi para los 800, de 700, 800 contagiados, o Brasil, donde está completamente fuera de control, que estamos hablando de casi ya de 1600 contagiados que se han dado. Entonces la idea es quedarnos en casa para que esta curva no siga en crecimiento. Bueno chicos, entonces hablamos de lo que es la correlación y vamos también a hablar de otro caso de moda. El dólar hoy está a casi a 4.200 pesos. Es algo que viene pasando también por todo esto del COVID. Y bueno, quería mostrarles aquí pues la relación que existe entre estas dos variables, una variable que es la del dólar y la otra variable que es la del petróleo. Y podemos decir que estas variables son directamente proporcionales, ¿no? A medida que el dólar sube, el petróleo disminuye, ¿no? El dólar aumenta y el precio del petróleo pues baja. Aquí hay una correlación directa y también se puede medir a través de lo que son las correlaciones. Entonces hablamos de lo que es el contraste de independencia y asociación en variables cuantitativas. Decimos que una variable y va a depender de otra variable x, cuando el valor de x determina en cierta medida el valor de y, y puede ser el caso de que el valor de y quede perfectamente determinado por el valor de x. O sea, ¿cómo así? Regreso al ejemplo de la talla y el peso. Entonces decimos que una variable y va a depender de otra variable x. En este caso decimos que la talla, el peso va a depender de la talla, ¿no? Y podemos decir que esa talla va a definir de cierta manera ese peso. O sea, podemos sacar una relación entre la talla y el peso para poder modelar o para poder predecir una de otra. Decimos que una variable y depende de otra variable x cuando el valor determina en cierta medida el valor de y. Y puede darse el caso de que el valor de y quede perfectamente determinado por el valor de x. O sea, que yo podría, a partir de la medición de la talla, poder definir el peso de un individuo. Y lo contrario, a partir del peso del individuo, poder definir la talla. De ahí es que sale el llamado peso ideal, ¿no? Que pues, dependiendo de su altura, existen ya unas tablas definidas de cuál es el peso ideal. Entonces, si conocemos pues el valor de la variable x, hay una relación funcional que nos define de forma perfecta el valor que tomaría y, como les había contado. En este caso, hablaríamos de que entre ambas variables existe una relación de dependencia funcional. O sea que podemos decir que entre la talla y el peso existe una relación de dependencia funcional. Pero ahora en la práctica con mayor frecuencia nos encontramos con situaciones en las que el valor de y
no queda perfectamente definido por el valor de X, sino que existe cierto grado de relación entre las dos, ¿no? Que nos permite aproximar ese valor de Y. En este caso, pues hablamos o se habla de una relación entre ambas variables de dependencia aleatoria. Para analizar el grado de dependencia o asociación entre variables, se utilizan una serie de estadísticos que se denominan coeficientes de relación. Como les hablé recientemente cuando les hablaba de la correlación de Pearson, ¿sí? Entonces podemos evaluar estas relaciones entre estas dos variables a partir de los coeficientes de relación, que no son más que una serie de estadísticos. Los coeficientes de correlación nos indican si las variables están asociadas o si no están asociadas, si son independientes o si son dependientes, ¿cierto? Y además en qué relación se da esa asociación, si es positiva o si es negativa. También nos informa acerca de la intensidad de la correlación. A través de diversos estadísticos también podemos saber si la correlación entre las variables es significativa o no es significativa, ¿sí? Entonces, uno de estos estadísticos es el llamado coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson indica lo que es la fuerza de relación lineal entre las dos variables, ¿no? Entonces es necesario asumir, por lo tanto, que cualquier relación de dependencia que existe entre ambas variables es de tipo lineal, cuando hablamos de correlación de Pearson, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto solamente va a servir para variables cuantitativas. Entonces vemos aquí pues las fórmulas pues, para calcular las correlaciones de Pearson, que no es más que varianzas, ¿sí? Entonces podemos decir que la covarianza es la dividida por es decir, que la covarianza dividida por el producto de las desviaciones típicas. Esto no es más que lo que es la parte matemática, que a mi parecer es importante, pero para poder entender lo de las correlaciones no se necesita pues saberlo de lleno. Para la prueba de significancia del coeficiente de Pearson se suelen establecer como la hipótesis nula que el R0 que el R sea igual a 0 utilizando el coeficiente de correlación R. Y otra cosa es que las distribuciones de probabilidades de ambas variables pues sea normal. Ya ustedes saben cómo poder determinar el valor de la normalidad de las variables. Sin embargo, cuando hablamos de las correlaciones no necesariamente toca pasar bueno, sí toca pasarlas, toca probar lo que es la normalidad. De hecho, existen correlaciones para datos que tienen normalidad y correlaciones para datos que no tienen normalidad. O sea, correlaciones paramétricas y correlaciones no paramétricas, ¿okay? Entonces vamos a trabajar ya en un software, un primer ejemplo. Entonces tenemos aquí datos de un muestreo realizado en nidadas de una pequeña especie de ave, de lo que es la codorniz. En este muestreo se contó el número de huevos por hembras que se colocaron en una época de cría en 50 hembras marcadas cuya edad era conocida. Al mismo tiempo se registró la temperatura media durante la misma época de cría y la disponibilidad del alimento para las hembras, cuyos valores son los porcentajes respecto al máximo medio. En el mismo muestreo se repitió pues la siguiente época de cría con una muestra diferente de las hembras en la misma población. Finalmente, el objetivo de la investigación es descubrir si existe relación entre la edad de la hembra y el número de huevos por puesta. Entonces, para eso nos vamos a ir al Excel, donde están
los datos y tenemos aquí pues los datos de provincia, localidad, el número de huevos, la edad, la época y el alimento. Queremos mirar las relaciones que existen entre la edad de la hembra y el número de huevos. Y tenemos aquí pues diferentes provincias. Existen dos provincias, Palencia y Soria. Vamos a evaluar a cada provincia por separado y después vamos a evaluar a todas las provincias en conjunto, ¿ok? Entonces para eso vamos a filtrar y solamente vamos a elegir Palencia. Entonces tenemos aquí ya los datos de huevos y de edad del número de huevos y de la edad de la hembra. Lo seleccionamos y vamos a Paz. Ya ustedes saben, chicos, que para utilizar Paz debemos aquí darle pues el chulito en Edit Labels o editar etiquetas. Pegamos directamente acá, entonces tenemos acá seleccionamos, y ustedes saben cómo, con Shift y las flechitas, y seleccionamos los datos. Entonces vamos acá donde dice Statistic y vamos a mirar la tabla de correlación. Dice Correlation Table. Y aquí tenemos la tabla de correlación, que nos marca 0,44 en esta correlación lineal, que ya pues les había mencionado que esa correlación lineal no es más que la correlación de Pearson. O sea que el valor de esa correlación o el R es de 0,44. Entonces podemos ir a un Word y pues escribir que la correlación entre el número de huevos, la edad de la hembra y el número de huevos presenta un R de 0,44. Y esto es, ¿en qué les había dicho? Esto es en, un momentico por acá, eso es en Palencia, la localidad Palencia. Y ahora vamos a hacerlo para la otra localidad. Vamos a Excel, vamos a los datos, filtramos Soria, que es la otra localidad. Seleccionamos los datos y vamos a Paz. Y pegamos los datos. Seleccionamos luego los datos y le damos acá donde dice Statistic Correlation Table y vemos aquí que el R, la correlación de Pearson, es igual a 0,77. entonces podemos decir que lo mismo aquí ya sería solamente 0,77 y
La localidad es de Soria. Bueno, entonces podemos decir que entre los dos, entre Palencia y Soria, Soria presenta una mayor correlación. Mire que es un valor que se acerca a 1. 1 es una correlación prácticamente perfecta y 0,7 es una correlación relativamente alta, está por encima de 0,5, ¿no? Entonces, pues aquí observamos que existe una correlación significativa entre la localidad Soria, la edad de la hembra y el número de huevos. Podemos observar también las tendencias y podemos pues también graficar esto y mirar. Acá le damos acá donde dice modelo y el modelo lineal. Y esta es pues el modelo lineal de Soria. Miren el R, aquí nos da el R directamente 0,77. Vamos entonces a otra, este es Soria y ahora vamos a otra, a la de Palencia. Vamos acá donde dice model lineal y observamos que la correlación aquí el R es de 0,44. En los resultados podemos acompañar a estos resultados con los gráficos. Para poder pegar los gráficos simplemente le damos acá donde dice copiar y le pegamos aquí y pegamos. ¿Sí? Entonces, de esa manera se pueden analizar las correlaciones entre dos variables. Ahora bien, existen pues diferentes estimadores. ¿Sí? Entonces podemos hablar de el coeficiente de Pearson, podemos hablar también de el coeficiente Kendall, también para evaluar las mismas relaciones. Está también el coeficiente de Spearman, que también se pueden observar acá cuando le dimos aquí Statistic y Correlation Table. Vemos aquí la Spearman, los valores de Kendall y la lineal que viene siendo el de Pearson. ¿Okay? Bueno chicos, les dejaré por ahí ejercicios entonces más adelante referente a lo que son las correlaciones. Entonces les dejaré en el transcurso de la semana un taller y que pues estudien esto para el parcial que vamos a hacer más adelante. Bueno chicos, buena noche y a reflexionar mucho, ¿no? Pilas ahí.